vamos a hacer un cierre. Tenemos unos tópicos para seguir y que ahora Claudia les va a presentar. Bueno, desde el Instituto de Estudios Urbanos les damos la bienvenida, les agradecemos por estas 3 grandes charlas que dieron y hoy nos vamos a seguir enriqueciendo nuevamente. Les paso con Claudia. Bueno, muchas gracias, Horacio, director de estudios del Instituto de Estudios Urbanos, que es del que forma parte nuestra Comisión de Desarrollo, Ambiente y Turismo, en la que trabajamos con mis compañeros y colegas Silvio Natale y Fernando Prat. Hoy nos volvemos a encontrar en este ciclo que duró un mes y que tuvo el honor de contar con estos 3 colegas que mencionó Horacio, y que hoy nos acompañan en este panel de reflexión y debate. A lo largo de estos jueves, ellos abrieron un camino para esa reflexión que hoy se cierra, pero este es un ciclo que, tal como desde la comisión le propusimos al CAPBA, fue tan bien recibido. Pusimos el título de Temas de actualidad con la mirada de arquitectas y arquitectos, así que se trata de un ciclo continuo que hoy no se termina, donde nos encontraremos para seguir reflexionando y debatiendo. En estas charlas que hemos venido manteniendo, han estado en diálogo y contraste los patrones de crecimiento, la planificación de ese crecimiento, las dinámicas de transformación, lo metropolitano, las tensiones, la ciudad capital y la ciudad interior, porque de hecho lo propusieron como título para la última de las charlas de reflexión. Las tensiones intrínsecas y las que son producto de la cercanía a esas ciudades más grandes. Las tensiones particulares que les plantea el escenario pospandémico. Otro de los puntos que se mencionaron es como se presume o se teoriza, se va a dar ese cambio de residencia hacia sitios más tranquilos, más seguros. El tema del crecimiento, de la densidad, un debate siempre vigente y que ya se inició en una de las charlas, así que esperemos que hoy se siga nutriendo. El empuje del mercado, el margen de decisiones que tenemos a nivel local, las herramientas urbanísticas con las que contamos y las que deberíamos actualizar o mejorar, teniendo en cuenta las realidades locales, las ambientales, lo económico. El tema de la equidad, de la inclusión. Como ven, se plantearon explícitamente varios temas y otros tantos fueron sobrevolando a lo largo de este ciclo. Así que, Horacio, creo que vamos a tener un rico debate y, si les parece, ya damos comienzo con Luciano. Bueno, sí, la verdad es que repasando, con el repaso que haces de todas las cuestiones que fueron apareciendo, evidentemente hay muchísima tela para cortar, ¿no? En primer lugar, digamos, aparece esta cuestión de la metrópoli, la metrópoli, Buenos Aires y el interior, ¿no? Como contraste inevitable, tan en debate, digamos, por la cantidad de conflictos, sobre todo que arrastra el área metropolitana. Debate no saldado, ¿no? O sea, uno hasta la cartografía, digamos, da cuenta de un problema de una dificultad para integrar conceptualmente a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Probablemente sea una tarea casi imposible, ¿no? Pero estos mapas donde está toda la provincia y después un pedacito aparte con el conurbano, que por otro lado pesa en términos de población 3/4 parte, ¿no es cierto? Es decir, la transcripción a los mapas, digamos, no da cuenta de esta realidad geográfica y social. Y bueno, digamos, el primer tema, es decir, ¿por qué aparece? Porque, bueno, la Plata de alguna manera está inserta en un sistema metropolitano, aún con su diferenciación, digamos, el hecho de que hay como un hiato, ¿no?, entre La Plata y el continuo metropolitano, pero, digamos,
De hecho, ya está incluido hasta en los estudios. En su momento me tocó participar de aquel trabajo de lineamientos estratégicos para la región metropolitana, y a partir de ese momento pienso que terminó de consolidarse esta noción de que La Plata es parte de la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Y Chascomús y tantas ciudades digamos, de la región, bueno, que están ahí en esa cuestión de tensión, ¿no? Con estas dinámicas metropolitanas, viendo de qué manera, digamos, le alcanzan como determinados procesos. En algún momento, bueno, me llamó la atención este dato de Rodolfo, digamos, cuando se habló de 16 urbanizaciones cerradas, que, bueno, daban cuenta de esta idea, ¿no? De que Chascomús se convertía en un nuevo espacio residencial, muy ligado a la metrópoli. Después eso no plasmó, pero está en el aire, digamos, y de alguna manera lo planteó con mucha claridad. La verdad que uno debería, primera cosa, analizar que hay ciertos fenómenos de la metrópoli como gran economía de aglomeración, digámosle, que es, digamos, que le da como cierta inevitabilidad al fenómeno metropolitano. O sea, son cosas que nos exceden. Podremos, digamos, moderar ciertas tendencias. Tampoco es cierto que la región metropolitana esté creciendo mucho en población. Crece la matanza, digamos. Es decir, si uno sintetizara un poco, digamos, pusiera unos semáforos, digamos, La Matanza es el distrito que explica el grueso del crecimiento del área metropolitana, ¿no? De Buenos Aires. Viene creciendo al 25, 28% en población, que en esas magnitudes es enorme. Bueno, con esto a qué voy, a que, digamos, yo en particular no adhiero a opciones por ahí demasiado voluntaristas, ¿no? De modificar, intentar modificar un poco abruptamente las dinámicas de la metrópoli Buenos Aires. Sí hay mucho que hacer. Y sí me parece que todas las ciudades que no son el área metropolitana tienen una enorme oportunidad de, en todo caso, servirse, digamos, de los flujos, formar parte, en todo caso, de redes, porque hoy debemos concebir el sistema urbano como una gran red, y de alguna manera usufructuar de la participación de esa red con la enorme economía de aglomeración de la Argentina, pero hacer todo lo necesario para preservarse de los efectos los efectos más negativos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ahí bajo un par de escalones, también recorriendo los temas hablados. Pienso en las menciones que hemos hecho a los numerosos planes, códigos, reformulaciones, etcétera, etcétera, con sus distintos formatos. Bueno, Laura en algún momento le ha tocado estudiar y recorrer todo el Spinel, ¿no? Venimos de una historia muy rica, muy heterogénea también de lo que concebimos como planificación. Y siempre estará la pregunta, ¿no? De por qué tantos planes y por qué tan pocos resultados o tan pocas transformaciones en la línea de esos planes. Y ahí yo digo, en el ámbito de control en el que a lo mejor nos podemos desenvolver, y digo pensando en los que nos toca o nos ha tocado la gestión, pero también desde el ámbito académico, los ámbitos que generan opinión. Dentro de este ámbito de control, la verdad que tenemos que mejorar nuestra manera, nuestras técnicas urbanísticas y nuestros enfoques de planificación, no cabe ninguna duda. Si avanzáramos en eso, a lo mejor ganaríamos un poquito de mayor capacidad de incidencia sobre procesos que muchas veces tienen dinámicas que se nos escapan.
ahí apareció en el caso de La Plata, cómo crece La Plata, cómo crece el Chascomús. Nosotros estamos peleando en el caso de La Plata y tratando de hacerle ver al municipio algo de lo que yo comentaba la vez pasada, digamos, una gigantesca rezonificación que agrega, no sé, 1.500 hectáreas al área urbana urbanizable no es seguramente el camino, aparte de ser desproporcionada. Seguramente en Chascomús, Rodolfo, bueno, planteó los conflictos con determinadas localizaciones, los barrios procrear. La pregunta es cómo sí lo haríamos, ¿no? Si tenemos ahora nuevos procreares individuales, ¿cómo lo hacemos? Y cuando criticamos al municipio para que no habilite una gigantesca sábana, digamos, donde irán cayendo, como yo digo, aerolitos, que sean nuevas urbanizaciones, de acuerdo al mejor saber y entender y precio del suelo que haya logrado el desarrollador, bueno, ¿cómo lo haríamos mejor? ¿No? Y probablemente, digamos, ahí hay que debatir con toda crudeza, digamos, el pasar a un esquema de desarrollo de la urbanización, en tanto sean operaciones de expansión, que no es la única manera de crecer, obviamente, pero en ese campo me parece que hay que avanzar con la experiencia, digamos, si se quiere, más europea o tantos otros países, que hay que programar el suelo, o sea, en términos del 89-12, trascender a lo que se llaman los planes particularizados. Es decir, reclamar que el suelo no se mueve si no hay una programación muy detallada y con una fuerte, mucho más fuerte referencia proyectual, digamos, a paños, a piezas del territorio que se van a poder transformar en la medida que haya un conjunto de decisiones que son básicamente públicas, pero que se pueden discutir y se deben discutir con los dueños de los inmuebles y con los desarrolladores, pero con esta noción, hay que programar las piezas del suelo. Yo creo que esto es así. Entonces, iremos avanzando pieza a pieza. Los que tengan que esperar, esperarán. El momento, digamos, me refiero a los propietarios, que no pueden, digamos, considerar que todo momento es la oportunidad para desarrollar el suelo que tienen, o los desarrolladores que coordinan las operaciones, lo mismo. Y tenemos un marco legal para eso. Hay cosas que son más complicadas, pero digamos, el transformar el suelo con esta noción de que vamos programando paños de suelo, tiene también hasta un instrumento complejo y qué sé yo, pero que está en la propia 89-12, que es el reparcelamiento de utilidad pública. Es decir, hay transformaciones del suelo en determinados lugares que son inevitablemente deben ser sujetos a una intervención pública. No tiene que haber Estado, porque son lugares críticos, son lugares que se deben transformar de determinada manera y no de otra. Y hasta la propia 89-12 lo tiene, ¿no? Que es el reparcelamiento, digamos, de utilidad pública. O sea, declara de utilidad pública la transformación del suelo con fines de transformarse en otra cosa, ¿no? Para que se lo quede el Estado. Y me parece que, bueno, son las cosas sobre las que hay que avanzar. Hay un tema de técnica también ahí. Por supuesto, tiene implicancias que van más allá de la técnica, obviamente. No estoy diciendo otra cosa, pero nosotros, digamos, como operadores de esas herramientas, deberíamos empezar a hablarlo de otra manera. Entonces el municipio debería dejar de tirar 1.500 hectáreas y decir cuáles son los sectores y qué tipo de transformación concreta yo planteo. Y en Chascomús, con esas enormes posibilidades, digamos, con los 2 accesos, con las vías nuevas, que más, digamos, la verdad que despliega, parecía solo mirar, un poquito despliega, digamos, en términos de organización física del territorio, un montón de posibilidades, pero que requieren esta programación de paños de suelo, digamos, y la verdad que eso es Estado trabajando, no hay vuelta de hoja. Tal vez si se pudiera avanzar, en concreto, todos verían que podemos ganar todas las partes en una ciudad mejor organizada, digamos, ¿no? Y no solo una ciudad que ofrece valorizar suelo con la norma para que vaya ocurriendo lo que puede ocurrir en el momento que sea. Entonces, bueno, yo quería plantear esta cuestión de los instrumentos.
Una segunda cuestión que a mí me preocupa muchísimo, así como Laura, recojo una noción que Laura planteó con toda claridad, esto del disloque de la ciudad. O sea, la ciudad del automóvil, una ciudad que se puede dislocar, porque si en tanto yo acepto que voy con el automóvil a cualquier lado, por más que, bueno, después tenga congestión de tránsito, millones de semáforos, pero me puedo mover y mi mujer se puede mover y mis hijos con sus respectivos autos, en realidad esta modalidad de expansión se puede dar en cualquier lado, ¿no es cierto? Y hay otra cosa que ayuda al disloque de la expansión, que es la absoluta descoordinación entre urbanización y servicios de agua y saneamiento, por empezar. A mí me parece que es una cosa que nos tenemos que preguntar, esta idea que en baja densidad prácticamente los servicios no deben dotarse. La Plata por ahí pide red de agua, pero la mayoría de los municipios no piden nada. O sea, el urbanizador que viene y trae un loteo de baja densidad, que son todos, bueno, prácticamente ni siquiera tiene que ser una prefactibilidad antelada, o ni siquiera la piden, más allá de las leyes, los reglamentos son recontra confusos. Adrede son confusos, por más que el 89.12 se supone que en algún momento vino a decir que nada era posible si no tenía todos los servicios. La verdad que eso se desdibujó completamente por reglamentaciones posteriores y hoy con 150 hectáreas es una ciudad dislocada también, como se disloca con el uso del automóvil, porque es pozo individual y para proveerse de agua y para manejar los desagües cloacales. Digamos, esto es así. Entonces, por supuesto que el que hace un barrio cerrado por imperativo comercial va a adoptar algo mejor. Pero la verdad que estamos en el reino del disloque, como digo yo, porque no hay ninguna necesidad, digamos, de organizar el espacio, estructurar el espacio, para lo cual las redes y el transporte público, etcétera, etcétera, son grandes estructuradores, ¿no? Entonces, sobre eso también hay que trabajar, hay que reconfigurar esta noción. Además, el agua no es buena ya, digamos, no es cierto que en cualquier lado se obtenga agua buena, el suelo también se contamina y eso contamina también los acuíferos. Es decir, en realidad los mapas de calidad y cantidad del agua son asustan bastante, en toda la provincia. Así que ahí hay una cosa que hay que revisar y que, ¿qué pasa? Es sinérgico esta noción de que nunca voy a tener que, no es necesario poner redes en baja densidad, obviamente sinergiza y multiplica esta ciudad que se expande de una manera un poco controlable, ¿no? Así que esta noción de que hay que coordinar, volver a coordinar infraestructura y urbanización me parece importante, y tal vez es una de las claves que tenemos que manejar en términos de estructurar un poco nuestros espacios urbanos. Claro, hoy más que nunca, volvemos al tema de la pandemia, que está en el centro de la cuestión de estas charlas, y bueno, la presión es mayor, lo dijo Rodolfo, se aumenta la tensión en Chascomús, y en La Plata lo mismo, ¿no? Entonces, con mayor razón, es el momento de buscar fijar algunas reglas. Nosotros, bueno, un poco de la provincia sobre este tema del agua y cloaca, la verdad que estamos tratando que se revise, que volvamos a pensar esta cuestión, y Rodolfo lo planteó también, trajo a colación la 14449, la ley de hábitat, y en eso, bueno, hay bastante para hablar, sigamos con la charla y por ahí vuelve a aparecer. Finalmente, en esta introducción, digo, bueno, esto que yo comentaba con las tendencias a la inversión en digamos, lo que es el proceso de fuerte inversión históricamente concentrado en el centro, de La Plata, en vivienda multifamiliar, que son decenas de millones de dólares por año y miles y miles de metros cuadrados, y cómo pensar esto, digamos, como palanca para crear valor en nuevos espacios y por lo tanto distribuir un poquito mejor esa inversión, generar nuevas oportunidades. Bueno, lo vuelvo a sostener, creo que es un gran desafío, es una enorme palanca de desarrollo, por otro lado, porque es mucha más plata,
enorme dinero, y creo fervientemente que se pueden crear, se puede crear valor urbano que sea atractivo también para esa inversión, aún en el modo que se está dando hoy, que es inversión para rentabilizar excedentes de capital, ¿no? Así que bueno, yo señalaba estos 3 puntos de las muchas cosas que han aparecido, y bueno, nada, me someto a la dinámica de las charlas. ¿Puedo pedir la palabra? ¿Cuál sería el mecanismo? Sí, adelante. ¿Sí? ¿Así Como nomás? habíamos dicho. Como habíamos dicho, continúas vos, luego Rodolfo, y después las cuestiones que se planteen en común. Bueno, estoy cambiando lo que había pensado tratando de seguirlo a Luciano. A mí me genera mucha inquietud el tema del Estado, el rol del Estado. Porque el Estado, el año pasado, desde SAPLAT, la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, se hizo el primer Congreso Nacional que tuvo lugar en Bahía Blanca y tuvo como tema las capacidades públicas de planificación territorial. Y la verdad es que yo desde mi rol académico y de consultor, decimos de consultora, que siempre estuve muy adentro del Estado desde la consultoría, no desde el Estado mismo, y los escuchaba más temprano a ustedes hablar de sus roles adentro del Estado. Yo tenía, y varios, teníamos como una gran expectativa porque en ese congreso había un foro de funcionarios y exfuncionarios de todo el país para que nos dieran algunas pistas, y me encontré con la sorpresa de que hubo muchos funcionarios ahí que decían, hablaban de la incapacidad del Estado. Entonces yo me preguntaba en ese momento, como que en el Estado no se puede, como que es muy difícil, como que el Estado no es suficiente, como que no tiene fortaleza. Y lo decían personas que habían estado adentro, ¿no? De ese gran actor, que son muchos actores. Y entonces digo, me parece que hay que repreguntarse un poco qué significa esa respuesta. ¿Por qué el Estado no puede? Yo tengo, en base al estudio que mencionaba Luciano, que tuve la suerte de hacer, o me tocó hacer hace muchos años, o varios años, en 2012, que es una investigación de la planificación en Argentina, me acuerdo ahora de algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con esos déficits, que me parece que es donde hay que apuntar, y lo pienso también en función de lo que conversábamos el jueves pasado en la presentación, en el tema de Chascomús, que tiene tanto trabajo hecho, y Julio decía, bueno, falta voluntad política. No sé, no estoy tan segura que sea falta de voluntad política. Una de las cuestiones que en su momento vimos que sucedía era que había algunos sectores del Estado, provinciales o municipales, sobre todo municipales, cuyos, digamos, los roles, quienes cumplían los roles ejecutivos, los intendentes, por ahí no tenían una formación y dependían mucho del asesoramiento. Había como una división entre los saberes técnicos, cuando había saberes técnicos, y el decisor político. Entonces, veíamos otros casos en los cuales los intendentes eran muy asesorados o bien hacían cursos, viajaban al exterior a formarse en cuestiones territoriales, y veíamos cómo despegaba la planificación territorial de la ciudad de algunos de esos actores que se iban a formar, que como que se metían en el tema, porque, digamos, la presión del sector privado se ve siempre, históricamente, pero los saberes técnicos del sector político vienen evolucionando, ¿no? Han evolucionado en la historia, no siempre están presentes, hoy en día en muchos lugares no hay, o hay algunos que saben mucho, pero no tienen equipo, ¿no? No tienen suficiente gente para poder hacer grandes transformaciones. Y por otro lado,
la otra cuestión es cuando el Estado está solo, ¿no? Digo, cuando no hay lo que llamamos, desde el sector académico, participación, que no es solamente participación digamos, del público en general, sino de actores clave, ¿no? Involucrar a otros actores y a otros intereses, construir esa trama de trabajo compartido para que no sea solo el sector público el que toma decisiones, que en general, cuando se planifica, se afectan intereses de alguien, de un sector privado seguro. Entonces siempre hay un desafío. Yo, digamos, me pregunto, me repregunto a dónde hay que trabajar más para que el Estado sea más fuerte. Y comparando con otros, después de aquel trabajo en investigación hicimos algunos trabajos de comparación de las estructuras de gobierno con otros países, y hay tanta más gente, hay estructuras de gobierno, no digo, no medimos si saben más o menos, pero digamos, en Argentina tenemos en la actualidad, cosa que no pasaba años atrás, mucha formación, mucha gente formada, muchas universidades, digamos. Desde los años 80 para acá hubo una evolución enorme en las capacidades de las personas en la materia específica. También el clima de época cambió y hoy se habla y se practican y se llevan adelante instrumentos de captura de plusvalía que en los años 90 o antes, yo creo que no había en la República Argentina funcionando. Entonces, estamos en un mejor momento, pero hay como una cuestión estructural de que el Estado es demasiado pequeño para hacerse cargo de todo esto. Yo veo como que en algunos casos hay un problema de estructura, de tamaño, y por otro lado, de cómo se organiza el Estado, ¿no? ¿Cuán cerca están del Poder Ejecutivo las áreas de planificación? ¿Y qué temas, digamos, cuál es el nivel de debate que se da en los consejos deliberantes en los municipios? Porque ahí también hay como, digamos, a veces se aprueban, no sé, urbanizaciones que desde el punto de vista técnico no son aceptables para nadie que tenga, bueno, como un conocimiento básico del tema. Sin embargo, se aprueban y se siguen aprobando en distintas ciudades. Entonces, ¿cuál es el nivel de debate que se puede dar? ¿O cómo elevar el nivel de debate de los consejos deliberantes? ¿Cómo abrir esos espacios para poder tener una mayor incidencia, ¿no? Porque es un gran desafío. Yo, digamos, este tema del rol del Estado en Argentina se parece a lo que pasa en países latinoamericanos en general, ¿no? Donde los estados no gobiernan el territorio, o tienden a no gobernar el territorio, por factores que quizás son históricos, pero eso no quiere decir que no los podamos cambiar. Lo que pasa es que hay que como clarificar bien cuál es el problema. Y yo lo que me parece, escuchando lo que planteaba Luciano en su primera presentación, de cómo hacer para, y que ahora lo volvió a plantear, el tema de cómo hacer para generar ciudad en las periferias esas, ¿no? Cómo atraer inversiones en esos lugares. O en el caso de Rodolfo, de cómo generar, digamos, una planificación, y no digo una normativa, digo una planificación que les permita decidir el rumbo de Chascomús y no que lo decida la gente que está huyendo de las ciudades, o la oportunidad de hacer negocios o de generar, digamos, un nuevo barrio cerrado en esa ciudad, sino que sea una decisión teniendo la mirada completa de a qué ciudad se quiere llegar, a qué ciudad se quiere apuntar, qué ciudad se quiere tener, en el caso de Chascomús y en todas. Entonces digo, me parece que sería muy bueno poder generar como un nuevo debate, convocar a distintos actores, donde se pueda trabajar el tema específico de las periferias en Argentina. Y la otra cuestión es el tema de las densidades residenciales y los modelos del hábitat colectivo en Argentina, ¿no? Me parece que
hay mucha formación, que hay mucho trabajo académico y mucho trabajo profesional que se puede capitalizar si nos animamos a hacer un cambio, a no dejarnos llevar por la inercia de lo que siempre venimos haciendo, entonces siempre todo se desarrolla con barrios cerrados, y todos replican el modelo que ya tienen en el AutoCAD, y hacen un nuevo desarrollo inmobiliario con ese mismo modelo, y lo adaptan un poco, sino repensar entre todos los sectores, los modelos de desarrollo residencial, de otra manera, digo, si yo por ahí soy un poco extremista en lo que digo, pero si no hacemos un poco de borrón y cuenta nueva en los formatos de las viviendas con las que está creciendo la ciudad, los procrear que se vienen, los desarrollos de los sectores privados también, vamos a seguir reproduciendo este modelo, y eso implica seguir reproduciendo la desigualdad, y que, digamos, como el Estado es chico, y viene achicándose hace un montón, como que de alguna manera lo seguimos proyectando chicos, y bueno, yo tengo 2 personas, no puedo hacer mucho. Me parece que hay que generar respaldo en otros actores y en otros sectores para que los estados y los sectores técnicos tengan una dimensión acorde a los problemas que tienen que resolver. Esto es como una situación que cada gobierno lo resuelve más o menos como lo asesoran, como le parece, ¿no? Con la situación de coyuntura que tiene, con los compromisos políticos que asumió antes de llegar a su cargo. Digamos, está tan librado a la trama, digamos, política, que no es la política de hacer ciudad, sino que es la política interna que siempre se distorsiona. Me parece que hay que hacer una jugada mucho más jugada, valga la redundancia, para poder salir de este círculo de reproducción de la desigualdad. Y me parece eso, que hay que pensar en nuevos modelos de densificar que les sean buenos al sector privado, pero también al Estado. Y para esto lo que me parece es que, así como el sector privado siempre tiene una lógica de rentabilidad, ¿no? de su ecuación económica, también el Estado debería tenerla. También el Estado tendría que tener una lógica de la rentabilidad. No de la rentabilidad individual, sino de la rentabilidad del patrimonio colectivo, ¿no? Me parece que porque en esas aprobaciones de procrear, o en general de procrear, es lo que estamos vislumbrando ahora, en el medio de la nada, digamos, desvinculados de la posibilidad de tener redes de agua o de cloacas, con los riesgos que se asumen, ¿no? De que como tampoco hay control de las profundidades de los pozos, siempre eso termina redundando en una mayor contaminación de las napas, porque eso son prácticas individuales. Entonces, en esta lógica de dejar hacer, hay como un descompromiso del Estado con una rentabilidad económica del patrimonio colectivo. Me parece que no debería ser así. Y entonces vuelvo a insistir con una idea que traté de expresar, y no sé si fui muy clara la vez pasada, que es que el Estado tiene que saber hacer negocios. No negocios para su patrimonio individual, sino para el beneficio colectivo, para planificar su futuro de corto y de mediano plazo. Me parece que necesitamos más economistas, y necesitamos más debate y más instituciones. Y me parece que, bueno, eso es lo que quería decir en esta primera instancia. Me gratifica, digo, escuchar preocupaciones que van de la mano de muchas preocupaciones que uno en la experiencia que ha tenido como arquitecto, pero fundamentalmente como funcionario y como profesional que se ha desempeñado en el Estado, a nivel municipal, veo que tenemos en común y que tiene que ver con estas cuestiones de las herramientas legales, las herramientas de gestión, y la dificultad que tiene particularmente
Por supuesto que yo hablo desde la experiencia de un municipio del interior, con las particularidades, como decía, de Chascomús, que estamos como en una situación de tensión magnética que nos hace estar cerca de ser parte del AMBA y cerca del interior en cuanto a ciertas cualidades. Pero creo que hay patrones comunes y me gratifica, digo, escuchar que tenemos pensamientos o fundamentalmente preocupaciones y seguramente algunos borradores de ideas muy similares. Yo creo que hay un poco, voy a tratar de sintetizarlo porque, bueno, tengo algún punteo acá desprolijo, dada mi falta de rigor para armar un desarrollo más o menos coherente. Pero básicamente, escuchaba el otro día que decía Julio Caviglioni que Laura tenía un trabajo hecho sobre el fracaso de los planes, o de la planificación o de los planes a nivel del Estado. Y no lo conozco, me resulta interesante poder conocerlo, porque justamente apuntaba incluso a la pregunta que le había hecho yo, que por ahí no fui claro, pero que tiene que ver con esto de cuánto podemos incidir los arquitectos y los gobiernos locales, digamos, en la configuración de la ciudad. ¿Cuánto realmente incidimos nosotros y cuánto incide el sector privado? ¿Los desarrolladores inmobiliarios o simplemente los propietarios? Muchas veces en ciudades como Chascomús es muy característico que, dado el crecimiento del área urbana, muchas familias, que a veces son familias de chacareros que han estado toda su vida cosechando y vendiendo frutas y se encuentran con que tienen la posibilidad, porque alguien viene y les sopla al oído, la posibilidad de desarrollar su suelo, como transformarlo en suelo urbano. Y bueno, y se genera esta situación por un lado, de un interés particular, de generar una renta sobre un determinado patrimonio privado, y por otro lado del Estado de tratar de inducir a que, en la medida que puede y con las limitaciones del caso que citaban bien Luciano y Laura, muchas veces yo creo que es multifactorial el problema que estamos tratando y que obviamente se relaciona también con la cuestión de la consigna del ciclo, ¿no? de la pandemia. Yo creo que los efectos de la pandemia, la pospandemia y el escenario posible en una pospandemia tienen que ver con los problemas de siempre, con las preocupaciones de siempre, nada más que como que se agregan la polinómica de complejidad y de problemáticas, la posibilidad o la situación, la realidad de estar atravesando una situación como esta que estamos atravesando y poder prever en el futuro, bueno, qué aspectos o qué cosas podemos avisorar como para mitigar o como para recibir de mejor manera o con un poco más de preparación una situación como esta. Pero bueno, no me quiero ir de la cuestión esencial. Decía que es un tema multifactorial, el problema de los municipios y sobre todo los municipios chicos con más razón, porque La Plata como capital de la provincia y como, digamos, mayor concentración de unidades académicas, está la Universidad de La Plata, la sede central del Colegio de Arquitectos, o sea, tiene como una dinámica y una riqueza intelectual muy, muy valiosa. Aún así tiene sus problemas, como lo evidencian los trabajos y las charlas que escuchamos de Luciano y de Laura, y bueno, las que escuchamos recurrentemente y las que se analizan en la facultad y las que se debaten en los organismos públicos del Estado provincial y seguramente el Estado municipal, que no conozco mucho de lo más reciente. Pero bueno, yo creo que un problema es el tema de la debilidad de algunos gobiernos locales, o a veces la debilidad en un aspecto relativo, porque también tiene que ver con las prioridades. Muchas veces los gobiernos locales, nosotros, para dar un ejemplo cortito, en el año 2001-2002 atravesamos una crisis económica y una inundación como nunca habíamos tenido. El municipio tenía patacones y tenía la preocupación de que media ciudad no se inunde,
Y en ese contexto la vida seguía y el sector privado también seguía intentando desarrollar su dinámica y había que, a veces hay que, como decía un amigo, hay que responder, hay que espadear con un escarbadiente porque no tiene uno las posibilidades más allá del conocimiento, de la experiencia y de la posibilidad de contar con el asesoramiento, como enumeré en la exposición mía, de muchos organismos y profesionales que intervienen para formular planes y desarrollos y proyectos particularizados. Pero me parece que un poco pasa por ahí. Yo creo que con respecto, lo citó un poco Luciano, con respecto al 8912, la 8912 es un decreto ley, que sabemos que los decretos ley son como la ley orgánica de los municipios, que es una barbaridad que todavía hoy sigan rigiéndose los municipios con un instrumento administrativo, con un acto administrativo que no ha surgido de una legislatura, sino de un laboratorio de especialistas o de personas abocadas a una determinada temática. Y me parece que una de las cuestiones que a mí me gustaría dejar como inquietud es que una buena forma de discutir y de analizar esto que estamos planteando y que estamos coincidiendo en general, es pensar en revisar como instrumento marco la 8912. Yo creo que la 8912, como decía Luciano, tiene muchos instrumentos y figuras que son interesantes y que no han podido ser o que han sido utilizadas y adoptadas en contadísimas ocasiones por distintas motivaciones, pero fundamentalmente por esa cuestión de que el Estado no tiene una continuidad o no tiene una línea de trabajo y de acción. A esto se suma la cuestión de la renovación periódica de administraciones, que muchas veces también atenta contra la continuidad de un desarrollo estratégico. Nos pasa en los municipios y seguramente pasa en la provincia. Lamentablemente no tenemos una política de Estado como en tantísimos temas, desde la economía hasta cuestiones estructurales y esenciales, como en este caso a nivel provincial y a nivel de los municipios, la planificación. El no haber una continuidad también atenta contra eso. Y Leo Moroni, no sé si está presente porque no tengo a la vista el Facebook, pero planteaba un tema que incluso yo creo que puede estar vinculado o asociado a esta cuestión que estoy proponiendo, por así decirlo, de revisar o de reconsiderar la ley marco de uso y ocupación del suelo y de subdivisión y demás variables de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver, él mencionó la palabra agencia, y por otro lado Luciano en el cuarto punto hablaba de articular entre una articulación pública-privada o una forma de converger los intereses privados, que era lo que planteaba un poco también Laura al final de su exposición reciente, o sea, que haya que no estemos demonizando al sector privado y que no estemos confrontando con la ciudad como sujeto o como escenario del conflicto, sino que procuremos, a través de la normativa, por supuesto, que lo puede establecer una ley marco, lo puede establecer una ordenanza o un plan local, esto de encontrar una agencia o un espacio multisectorial, transdisciplinario, pero además de articulación de lo público con lo privado. A mí me parece que eso es esencial, porque yo pensaba cuando hablaban de la cantidad de desarrollos de edificios en altura y de propiedad horizontal en el casco de la ciudad de La Plata. Evidentemente esos edificios, por supuesto que esto es lo que voy a plantear, tiene que ver con poner en crisis la eficiencia de la normativa y de los planes como instrumento de ordenamiento territorial, pero esos edificios han sido todos aprobados por el municipio, no sé si puede haber alguna excepción, y han sido aprobados en los términos
establecidos en una norma local, FOD, densidad, índice de permeabilidad o las variables que tenga el plan urbano o la ordenanza de La Plata. Entonces, acá es donde tenemos que plantearnos esto que proponía Luciano, de que no alcanza con establecer un zoning ni establecer valores matemáticos o cuantitativos de la forma de ocupar el territorio, sino que el Estado debe procurar, con el instrumento que sea y con los recursos limitados que tiene, y hablo a todos los niveles, debe procurar tener una participación más activa, tener un rol más proactivo y establecer a través de generar instrumentos de plusvalía o de planes particularizados, como decía Luciano, de proyectos concretos para el territorio de los municipios, de los gobiernos locales, porque evidentemente no alcanzan con tener planes, con tener ordenanzas de zonificación o planes de desarrollo, como le llamamos nosotros. Tiene que haber una acción mucho más protagónica del municipio, y en esto para mí los arquitectos tenemos un rol fundamental, tanto en lo que sea con la proposición de actualizar y de renovar la legislación en la materia, tanto de orden provincial como local, como en nuestro rol, como hablábamos fuera de offline, digamos, con Horacio, uno se replantea, ha pasado por el Estado y se replantea cuánto ha podido hacer para modificar esa situación. Y evidentemente desde lo individual es muy difícil poder hacerlo, pero creo que una de las cuestiones a analizar y que puede ser un emergente de este ciclo tan interesante es no solamente revisar la normativa, no solamente actualizar los instrumentos legales, sino ver de qué forma los arquitectos en la función pública, en mi caso yo he sido, digamos, desde titular de la oficina de planeamiento, digamos, planta permanente, hasta secretario de planificación, que es un cargo político designado por el intendente, del cual soy un gran amigo, pero ello no quiere decir que mis ideas o mi acción como secretario o mi visión de la ciudad puedan haber incidido en gran medida en las decisiones de los titulares, en este caso del titular del Poder Ejecutivo. No sé si se entiende. Lo que quiero plantear es que no alcanza solamente con estar en la gestión y tener una relación y ser parte de un equipo de gobierno, para hacerle ver desde nuestra formación, desde nuestra visión profesional, a un intendente o a un gobernador o a un ministro o a un secretario, cuáles deberían ser los lineamientos que debería adoptar el municipio para revertir los pasivos y para potenciar aquellos aspectos como la actividad turística que citaba Claudia. Así que me parece que la cosa un poco pasa por ahí, ¿no? La 89.12 dice en uno de sus artículos que la responsabilidad primaria recae en los gobiernos locales. Y eso está muy bien como consigna y como principio fundamental. La cuestión es que, por otra parte, establece que todos los municipios deben someterse a la revisión o al visado de sus decisiones, incluso de las decisiones del Consejo Deliberante, que es un cuerpo colegiado de vecinos elegidos por sus vecinos, por sus propios conciudadanos, y establece esa revisión que muchas veces a mí me ha tocado dirigir esos trámites, me ha tocado interactuar con los colegas que están designados en esos organismos, pero muchas veces esos colegas obviamente no conocen la realidad de cada distrito como lo conoce o como lo vive un profesional o un vecino de la propia localidad. Y por otra parte, que por ahí esto puede sonar como demasiado ajeno a nuestra preocupación o a nuestras incumbencias, pero yo creo que no.
Lo voy a mencionar cortito porque creo que puede ser parte de las cuestiones que debemos analizar y que escapa por supuestamente mucho más que la posibilidad de revisar una legislación territorial, que es el tema de la autonomía de los municipios. Porque en la mayoría del país, en la mayoría de las provincias, los municipios son efectivamente autónomos. Paradójicamente, nuestra constitución provincial puede decirse que es anticonstitucional en términos de lo que establece la Constitución Nacional. O sea, en la provincia de Buenos Aires los municipios no son autónomos. Y eso tiene una serie de aspectos, porque no es autónomo en lo financiero, en lo económico, en lo institucional y en otras materias como establece la Constitución Nacional. Y esa autonomía podría dar también la capacidad de gestión y los recursos necesarios para, por ejemplo, como planteaba Laura, hacer que realmente los gobiernos locales puedan ser actores protagónicos en el desarrollo territorial y puedan sentarse en una mesa con el sector privado y establecer herramientas y decisiones tomadas en conjuntos para que ese desarrollo, por un lado, el interés particular de la renta inmobiliaria, pueda conciliarse o por lo menos acercarse al interés del Estado y al interés comunitario de desarrollar ciudades que sean armónicas y que no tengan las distorsiones que planteamos, que han contado Luciano y Laura y los demás que han intervenido respecto de La Plata y que más o menos he tratado de relatar yo respecto de Chascomús. No sé si he sido claro, pero bueno, si no, será con los comentarios que le echaremos claridad y luz sobre lo que pretendí contarles. Pero bueno, hasta acá creo que con el tiempo estamos ahí. Sí, a mí me parece que en las tres reflexiones, tanto la de Luciano como la de Laura como la de Rodolfo, y está muy bueno, me parece que nos genera esto una necesidad de, como decía Luciano, de cambiar o mejorar las técnicas urbanísticas. O sea, evidentemente hay algo en toda esta maquinaria armada desde hace bastante años, en oficinas, planificación, regulación, obras públicas, planeamiento, obras particulares, que no funciona. Evidentemente no funciona. Y a mí me ha pasado de tener que desarrollar un proyecto urbano, por ejemplo, dentro de Buenos Aires, y era imposible en la estructura que ellos tenían, que estaban encerrados, que se pudiera hacerlo. O sea, era imposible. O sea, llegó un momento que el proyecto lo tuve que desglosar en un sector para el sector del desarrollo de la ciudad, era en la época de Aníbal Ibarra, que era que hacía la traza urbana. Entonces, porque el plano no tenía que estar ni siquiera dibujado los árboles, porque si no, la gente de arbolado público se le mezclaba. O sea, estaba armado de una manera, el sistema lo pasa en los municipios de La Plata, obras públicas y planeamiento, y lo que hay que hacer es obra. Entonces, un poco yo quiero retomar esa idea que habló de la agencia o de, no sé cómo se puede decir, ¿no? Como los franceses tienen el SAC, o una agencia o un organismo que ejecute, no que planifique. Parece que lo que me está faltando es un sistema aceitado que sirva para ejecutar, para hacer obra, porque el gran problema que el Estado, y con la agresividad que tiene el mercado para imponerse en el espacio, con la planificación no sirve porque directamente no te dan bola además. O sea, directamente van avanzando porque no tienen paciencia, el capital no tiene paciencia, no da bola, no. Entonces avanza y tiene sus propios proyectistas. Entonces yo creo que ante esta virulencia como decía Lefebvre, ¿no? En la producción del espacio, ¿no? Que se produce, la mercancía está en todo el espacio, en los flujos, en lo quieto, en lo móvil,
Y creo que hay que diseñar un mecanismo que produzca el espacio, que lo haga, no que lo planifique, no sirve más la planificación. O sea, tiene que ser rápido, más, quizás se tenga que ir planificando a medida que se va operando sobre el espacio. ¿Qué sé yo? El otro día Laura comparaba Colón con Trenquelauquen, ¿no? Son dos ejemplos muy, muy interesantes para tenerlos, ¿no? Que son dos municipios de una escala que podría ser quizás parecida a la de Chascomús, pero Trenquelauquen hace lo que uno teóricamente en los libros debería ser un municipio, ¿no? Trenquelauquen va rehabilitando sectores urbanos, primero los urbaniza, los planifica y va habilitando un poco lo que decía Luciano en cuanto habría que hacer en La Plata, que es totalmente de acuerdo. Uno no puede ser que uno recorra desde el casco hasta Los Hornos y vea la cantidad de lotes vacíos de baja densidad y esté pensando que la ciudad necesita expandirse. Pero no hay organismos que ejecuten. A mí me parece que hay que buscar, no sé cómo, quizás esté mal hasta la organización del Estado en este momento, porque está por un lado obras particulares, por otro lado está planeamiento y por otro lado obras públicas. ¿Obras públicas qué hace? Cordón cuneta, tira agua, tira caños, y por otro lado tenés Secretaría de Vivienda. Qué sé yo, hay que hacer, no sé, como agencia, no sé cuál sería el nombre, unidad ejecutora, pero porque no se hace obra, el Estado no hace más obras. No hay obras de vivienda, obras de transformación urbana, no hay más obras. Hace muchísimo que no se hacen obras. ¿Y a ver, qué autoridad tiene el Estado para planificar si no hace obras? O sea, no tiene autoridad para decirle a un privado, che, bueno, vos hasta acá podés, vos no podés. Si el Estado no está haciendo nada, entonces no tiene autoridad y entonces los organismos planificadores, con toda la buena voluntad y toda la capacidad que tienen, me parece que son estériles, porque la realidad los está pasando por arriba. Y en La Plata es así, en La Plata estamos ahora. Esto viene, como yo le digo el otro día en el COU, decía, bueno, esto es un blanqueo urbanístico. No es una planificación, es un blanqueo. Como se blanquea capital, se blanquea construcciones en negro, que son de todo tipo de construcciones, de barrios cerrados y de tomas de tierra populares y de clubes y de todo se va tomando, se va estudiante de La Plata, saca una cancha y la llena de piedra para hacer un estacionamiento, los barrios cerrados avanzan, la gente con más necesidades también avanzan, y la oficina de planificación viene, como decía Luciano, con la sábana que va pasando por arriba y va incorporando los aerolitos que van cayendo y les va poniendo nomenclatura. Pero me parece que eso tiene que estar en la capacidad de un político, de un intendente, de un gobernador. Es decir, bueno, como tenés organizada la estructura del Estado, no podés hacer, pero no se puede hacer ni una plaza, no se puede ejecutar ni una plaza, nada se puede ejecutar, porque hay un disloque enorme entre la gente que planifica, la gente que ejecuta, o lo que eventualmente, si se da a un privado, a una empresa hacerlo, los que arman el pliego, los que están haciendo el proyecto. Y el otro tema, y dejo la palabra al que quiera seguir, es la ausencia total de proyectos, no hay proyectos. Acá en La Plata se está tratando de ampliar, de hacer un código de ampliación para la zona norte y zona sur, pero no hay proyecto. No tienen claro cuáles son las vías principales, las vías secundarias, no está claro la densidad. Es lo que yo digo, es una especie de blanqueo urbanístico nada más. Se viene detrás y se dibuja lo que va pasando en el espacio. Y bueno, y es una situación. Ahora, si la situación ya es mala después de la pandemia, no creo que mejore. No que no tengo por qué pensar que esto después de esto va a mejorar. Esto va a ser peor, porque en realidad, hoy me reía, están los de SUTEBA protestando porque le aumentan a la policía, porque la plata que ahora que agarró el gobierno va a la policía y no va a los maestros, y también están amagando que van a hacer más cárceles, y qué sé yo, si esto no termina con más policía y construyendo más cárceles y no hacen todas las cosas que uno piensa que se va a poder hacer. Bueno, es un poco, está bueno esto para
para entre todos encontrar la vuelta, pero yo creo que hay que hacer algo muy, muy revolucionario, tiene que ser un cambio enorme que tenemos que proponer, ¿no? Porque lo que está no sirve más, no creo que no sirve. Porque además la planificación ya, además, yo soy un convencido que hasta el mismo proyecto está en crisis. ¿Qué puedo proyectar si no sé ni lo que va a pasar la semana que viene? Lo que hay que hacer es ejecutar, hay que hacer acciones, aunque nos equivoquemos. Hay un reportaje al gobernador e intendente me quiero acordar de Brasil, de Curitiba, donde él muchas veces contaba que no tenían el proyecto, pero largaban la obra. Empezaban, abrían la calle que tenían que abrir, y a medida que iban avanzando, iban contra resistencia y el proyecto se iba haciendo, ¿no? Si nosotros esperamos a tener el proyecto y tener la planificación, ¿qué es lo que nos pasó acá con las 160 hectáreas? Yo me acuerdo Nacho Marciano estaba contento con el plan de vivienda que iban a hacer ahí en Planeadores, y ya no lo hicieron, se les pasó el tren en ese momento. Hay que ejecutar, me parece. Esa un poco sería mi idea de cómo se podría hacer. Y cómo ejecutamos sin plata, y ese es el otro tema. Bueno, hay dos o tres cosas y después me imagino que va a estar bueno que charlemos con los que nos acompañan, pero yo para volver a marcar este punto, digamos, entre las cosas que vienen determinadas estructuralmente, que las tenemos que aceptar, yo siempre pongo este tema, o sea, en la Argentina el 60% de la inversión, de todo lo que se invierte, es construcción residencial privada, que es lo que vemos, digamos, una parte, será el 30-40% de la autogestión de la vivienda, digamos, la vivienda individual, y el resto es toda la construcción multifamiliar, etcétera, etcétera. Y pesa muchísimo, por supuesto, la urbanización como inversión. Entonces, eso es uno de los motores del país, de la economía del país, digamos. Entonces, uno ahí entiende el peso determinante, digamos, en la dinámica de todos los días, porque, bueno, ahí hay mucha plata que necesita invertirse a través de esos vehículos, porque ya sabemos todo lo que significa el ladrillo y la tierra como reproducción del capital. Y eso pesa porque mueve en buena parte de la economía del país, por lo menos en el componente de inversión. Ahora, dicho esto, que son las cuestiones determinantes, estructurales, que son difíciles obviamente de manejar, tienen que ver con la historia de la Argentina, etcétera, etcétera, reitero lo anterior, digamos, los espacios de incidencia están, y ahí, porque estamos llenos de buenos ejemplos, digamos. Y ahí hay que marcar dos cosas. Primero, todo lo que tenemos que hacer de vuelta, en actualizarnos, mejorar la disciplina, mejorar nuestras herramientas. Yo creo que sí es posible, adhiero completamente a esta idea de que pensemos en operaciones, empecemos a instalar la idea de las operaciones más que de la zonificación. Y las infraestructuras, y en parte las infraestructuras se pagan con el suelo, o sea, uno tiene que asumir que el valor del suelo refleja, digamos, el costo de urbanizar. Por lo tanto, el suelo debe pagar, y ahí viene toda la discusión de la plusvalía, etcétera, etcétera, que es totalmente así, pero además ahora estamos hablando en términos de la plusvalía, pero siempre lo hablamos en términos de la contribución por mejora, y otro tipo de maneras de grabar lo que el suelo se valoriza, o digamos internaliza como valor de los públicos, de los sistemas públicos, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo creo que una tercera cosa en esto es que el mercado no siempre, digamos, actúa en base a una racionalidad y una lógica que maximiza la rentabilidad. Muchas veces es disfuncional. No sé, digamos, la cantidad de suelo al cohete que se genera, digamos, en parcelamiento, y que en algún momento muchos de los desarrolladores se lo tienen que comer. Algunos, digamos, bueno, lo han vendido. Hablo de lo que fue los parcelamientos del ciclo del loteo popular, 40 al 70, y del nuevo ciclo de
de los barrios cerrados y la urbanización periférica moderna, digamos, o postmoderna. Bueno, hay muchos le ha ido bien, muchos han vendido todo el suelo y está ahí medio a la espera de consolidar, y muchos se han tenido que morfar, digamos, las pocas o muchas inversiones que han hecho, porque no han vendido nada. Porque en algún punto se sobreproduce y no siempre eso es negocio. Entonces, el mercado no siempre funciona, actúa en base a una lógica que necesariamente supone una racionalidad sistémica. Entonces ahí también hay oportunidad. Así que bueno, yo digo, las determinantes estructurales están, ahora las oportunidades también. Y más en esta fase, donde un poco está todo en discusión, hasta, digamos, las lógicas más duras del capital. Y así que bueno, pero nosotros nos tenemos que actualizar. Insisto en esta idea y adhiero completamente a esto último que decía Horacio. Trabajemos en términos de operaciones. Invito a que entre todos, y a lo mejor hacemos otra charla, o establecemos un plan de trabajo, o digamos abrimos un correo para que cada uno escriba, ¿cómo haríamos nosotros ahora los procreares individuales? Se discutió, se estudió hasta el hartazgo y qué sé yo, y identificamos todo lo que está mal. Ahí en el Ministerio de Infraestructura ahora está apareciendo el pedido, la gente yendo del Gigante del Oeste a pedir por favor que la provincia haga el agua. ¿Cómo? Yo digo, eso no lo tenía que haber hecho el desarrollador. Pero ahora estas cosas terminan, digamos, después pidiéndole al Estado, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Porque se viene. Yo invito a que lo planteemos las herramientas para hacerlo. Difícil. Bueno, se me acumularon las cosas que quería preguntarle a Rodolfo y a Luciano. La cuestión que me gustaría recuperar, a mí me preocupa un poco, me asusta lo de no planificar tanto e ir a lo... Será por mi perfil, por mi formación, pero digamos, priorizar el hacer al planificar me resulta arriesgado, porque no me parece que no se hayan hecho cosas porque se estuvo planificando, sino que hay otros factores, ¿no? Como el lobby, o intereses, a veces cuestiones económicas. Pero, digamos, me gustaría tomar uno de los temas que planteó Luciano al principio, que me parece clave, que es el tema él lo llamó el ámbito del control. Digamos, si el Estado, si el sector privado no nos da bola, como decía Horacio, en algún momento el Estado lo deja hacer, ¿no? Presiona más, hace lobby, bueno. Pero ahí está, ¿cómo son los mecanismos de control? ¿Quién está controlando? ¿Estamos dejando al lobo al cuidado de las ovejas? ¿Quiénes son los que están cuidando que se deje de expandir la ciudad? ¿O quiénes son los que están definiendo, cómo, digamos, porque coincido obviamente desde el primer momento en que lo planteó Luciano en la charla inicial, que tiene que haber un trabajo articulado con el sector privado, que el capital acumulado se vuelve ciudad, pero el Estado tiene que incidir en eso, no tiene que verla pasar. Y lo que nos está pasando es que la ve pasar. Cuando yo me refería a seguir la lógica del sector privado, que es verdad que a veces pierde, más me refería a cuando densifican, cuando buscan hacer torres en lugares con todos los servicios, ¿no? Esa lógica, si bien les ha quedado un montón de unidades sin colocar, como que la dinámica de los servicios y digamos, lo que es las componentes urbanas, propiamente urbanas, como que el Estado las desestima a la hora de aprobar
un desarrollo, una urbanización o un loteo. Entonces, desde ese lugar, el Estado tiene que ser como más, pensar que se va a tener que hacer cargo después del gigante del oeste, ¿no? Porque es así, porque el desarrollador no lo hace. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Buscar maneras de negociar y articular, y también buscar respaldo social, respaldo público, respaldo de otras instituciones, para tomar decisiones que por ahí el diario local esté en contra, ¿no? U otros intereses estén en contra, porque también hay presiones de ese tipo, sobre todo, ¿no? Así que a mí me parece que la cuestión del control es muy importante, es súper relevante. Entonces digo, preguntémonos quiénes están controlando, cuáles serían los parámetros de control. Yo digo, bueno, la pregunta tendría que ser, ¿esto que se quiere aprobar va a producir mayor desigualdad? ¿Va a ser neutro o la va a mitigar? Por lo menos. Entonces ahí yo necesito estudio, necesito algunos números, necesito planificación. Digamos, eso de hacer sin tener el número de respaldo a mí me genera como una inquietud. Y justamente en ese sentido, me parece que sería muy bueno que el Consejo Deliberante se vaya con algunos números de lo que puede pasar si aprobamos esto, de lo que puede costar si no lo aprobamos, ¿no? Algunos números que permitan mejorar el nivel de debate que se da en los ámbitos en los cuales se decide aprobar la continuidad de la expansión urbana, por ejemplo, ¿no? Como eso también puede ser que aprueben algunas decisiones que tienen que ver con el transporte, ¿no? Digo, este es un ejemplo más frecuente, del que se habla mucho más. Entonces me parece que el ámbito del control es un ámbito en el que tenemos que poner el ojo. Y la otra cosa que decían Rodolfo en relación al rol del arquitecto en el Estado, yo digo, ahora en este ámbito del CAPBAC estaría bueno pensar en el rol del arquitecto afuera del Estado, del sector privado, ¿no? Esa también es una cuestión, digamos, que es importante, que obviamente el que está en el Estado está en otro lugar, pero el que está en el sector privado también está bueno que tome conciencia de estas cosas, que repiense que puede haber otras formas de generar densidad y que puede haber otras, se pueden desarrollar otras estrategias de negociación y de articulación, de generación de nuevos consorcios o nuevos formatos que permitan compactar un poco, ¿no? Yo tengo unas filmaciones de dron buenísimas porque tenemos un dron hace poquito y estamos aprendiendo mucho con él de lo que pasa en la ciudad, y me impacta mucho ver el centro de la ciudad de La Plata tan heterogéneo en densidades, ¿no? Tanta torre, tanta vivienda unifamiliar, comparado con esas ciudades de bloques de vivienda y de mucha calidad urbana. Digo, podríamos estar mejor, podríamos pensar nuevas tipologías desde la arquitectura. En la Facultad de Arquitectura tenemos muchos recursos formados donde aprendimos a diseñar viviendas y aprendimos a diseñar ciudad, y me parece que hay que repensar esas cosas también, desde el sector privado también, digo, ¿no? Desde los arquitectos que participan en grupos de desarrolladores. Pensar nuevas cosas, porque la ciudad todavía está con mucho potencial para ser densificada. Digo, y no hablo de las zonas centrales necesariamente, las subcentralidades sin consolidar. Digamos, hay mucho todavía para investigar. Y ahí es donde digo, tenemos que poder cuantificar un poco. Y le digo a Horacio, ¿no? Que decía, bueno, hagamos, está bien, hay que hacer, porque si no, el tiempo se nos va. Pero me inquieta un poco eso, porque digo, ¿por qué centralidad empezamos? ¿Por qué periferia arrancamos? ¿Cómo generamos una estructura organizativa para comenzar a generar un interés a promover y a estimular inversiones? ¿En cuál sector primero? ¿Cuál vamos a poder recuperar más rápidamente? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cómo armamos el negocio para el sector privado que le convenga
para generar una nueva centralidad en un área que hoy no es buena, tenemos que generar un proyecto. Tenemos que generar proyectos. Yo creo que sin estudios y sin proyectos no vamos a poder tener los elementos argumentales para convencer gente sectores con capital o actores con capital que puedan invertir en las periferias para su desarrollo. Yo, en este debate, me pongo del lado de hacer proyectos, de hacer propuestas y de planificar eso. Y eso. Una cosita breve, si me permiten, en relación a lo que decís y a lo que planteaba Horacio. Yo comparto que el escenario óptimo sería tener niveles de planificación y de estudio y de proyecto, y por otro lado, tener, llámese agencia, organismo o lo que fuera, dentro de la estructura del Estado para ejecutar y para seguir esos desarrollos, porque el problema que tienen los municipios como Chascomús, yo siempre hablo en función de la experiencia propia, pero imagino que debe ser similar, el problema es que tenemos los planes mejores o peores, llámese código, llámese planes, llámese lo que fuera, pero vamos a suponer que tenemos un plan de ordenamiento en su concepción adecuada, digamos. El problema es el seguimiento y el cumplimiento, y que el Estado inicie y propicie acciones concretas en función de esa planificación. Creo que un poco tenía que ver más con eso lo que planteaba Leandro, y me parece que está un poco en sintonía con lo que decís vos, Laura, esto de que planifiquemos, proyectemos, y después tengamos un cuerpo transdisciplinario o público-privado, o ambas cosas, que se encargue del proceso de ejecución. O por ahí solamente público para lo que es el seguimiento de las ejecuciones, y sí un organismo público-privado. No sé, ustedes tienen mucha más experiencia, escuché hablar del Code, nosotros también tenemos una versión de Code que no sé si, digamos, si tiene muchas similitudes, calculo que sí con... El problema del Code, y voy a decir algo que va, digamos, en detrimento o en sentido contrario a lo que hemos, o lo que ha planteado nuestra matrícula ante los responsables de los gobiernos locales. Yo digo que es un problema, me hago cargo, por más que me critique algún colega. El problema es que solamente el Code podría ser otro organismo, está conformado por profesionales. Por ahí tiene que ser ese el escenario para atender los temas de asesoramiento, porque vos decías, ¿quién controla? El control lo tiene que hacer en un gobierno local el Consejo Deliberante. El problema es que la lógica y la sapiencia, pero por cuestiones de especificidad y de formación, mayormente en los consejos deliberantes son abogados o son docentes, o son cualquier actividad, son elegidos por sus pares, por su condición de vecinos, preocupados, y involucrados y comprometidos en la cosa pública, pero no por especialistas en nada. Entonces es necesario también en ese punto generar asesoramiento. Pero digo, más allá de organismos técnicos y profesionales como pueden ser los coaches, me parece a mí que tiene que haber un organismo más complejo para la etapa de planificación, que sea mixto, que sea multidisciplinario, y en todo caso dentro del Estado una agencia o un área, como planteabas vos y un poco insinuaba también Horacio, que se encargue de hacer efectivos los planes y los proyectos, porque es una de las patologías de los municipios, es eso, que generalmente tiene que estar atendiendo a la coyuntura. Después otra problemática son los niveles jurisdiccionales, o sea, imagínense la intendenta de Chascomús en el año 2003 diciendo, o su secretario de planificación diciendo, mirá, me parece que estas 500 viviendas del plan federal que nos va a dar el Estado Nacional, no tenemos un lugar adecuado para desarrollarlo, rechacémosla. Imagínense qué intendente está en condición de tomar esa decisión. Entonces lo que pasa es lo que pasa. Por ahí, hoy por hoy,
puede analizarse y debatirse sobre los beneficios o sobre los resultados, en el caso de Chascomús, de ese plan federal, o de la cantidad de vecinos que han tenido un procrear, etc. Pero bueno, pasa eso. Pasa muchas veces que el decisor o el responsable del Ejecutivo o los propios concejales dicen, no, esto no lo podemos rechazar, son 500 viviendas para Chascomús, y las tenemos que poner donde, así digamos, las tenemos que poner donde haya lugar. No podemos rechazarla o no podemos demorarla, porque a veces no se trata de rechazar, sino de analizar y tener el tiempo para pensar un poquito mejor, que por ahí en vez de ir todas juntas en un bloque de 300, pueden ir desperdigadas o atomizadas en las parcelas, hacer la gestión para que esas viviendas del Plan Federal o las viviendas del Procrear se puedan implantar en lugares vacantes, que hay muchísimos, en lugares como Chascomús y seguramente, por lo que analizaba Luciano, también en La Plata. Esos lugares vacantes que tienen los servicios de infraestructura o que lo pueden tener con un alto grado de factibilidad, porque el problema es ese, en algunos lugares no hay servicios y tampoco los va a haber nunca, por una cuestión técnica, por limitaciones técnicas y de ingeniería, no por una cuestión que además entra en juego, que es la capacidad económica del Estado. Punto. ¿Hay alguien en el público que quiera hacer algún comentario? Había dos pedidos de palabra. Sí, ¿no? Por eso, sí. Sí, yo había pedido la palabra. Sí, Leandro, dale. Bueno, no, nuevamente vuelvo a expresar lo que expresé la otra vez. Celebro absolutamente este encuentro y esta discusión. Creo que es pertinente, es necesaria, es coyuntural, pero a la vez creo que plantea de acá a futuro un nuevo panorama en el cual nosotros debemos hacer escuchar nuestras voces, no solo entre nosotros, no seguir en el circuito cerrado, sino evidentemente tenemos que amplificar en forma inmediata estas discusiones en otros niveles, porque estamos charlando que evidentemente el problema de la ciudad es un problema integral, y obviamente que las tres patas, público, privado y academia, deben necesariamente encontrar un camino de convivencia y de manejo simultáneo de la cosa, como es la ciudad, ¿no? La simultaneidad de alguna manera de la ciudad se evidencia en su problemática, y creo que nosotros debemos asumir esa responsabilidad que nos toca dentro de esas patas. Y en ese sentido charlábamos el otro día, y está un poco en la discusión ahora, sobre la necesaria revisión de los instrumentos de gestión, que yo creo que ya no debemos ni siquiera aplicar los que conocemos, debemos inventar nuevos. No solo por esta coyuntura, digamos, que nos plantea la pandemia, sino creo que por la situación en la que todas nuestras ciudades se encuentran, las grandes ciudades, las intermedias y las pequeñas. Y en ese sentido creo que los arquitectos, en su manera integral de ver las cosas, debemos incorporar, por supuesto que debemos estar vinculados a lo político, sin duda, tenemos que articular con lo político, pero a la vez generar estos nuevos instrumentos y nuevas configuraciones, nuevas prácticas urbanas, nuevas, no sé cómo llamarle, para meterle mano, ¿no? Para lo que decía Ortega y Gasset, argentino de las cosas, hay que meterse y patear el tablero. Yo creo que las experiencias exitosas de otros lugares han justamente manifestado eso, ¿no? Casi siempre en todas han sido lideradas por arquitectos que se han transformado en políticos, o por lo menos académicos que han llegado a la gestión pública, y con esa experiencia, más
más la articulación con la realidad, han demostrado que se puede. Yo creo que en ese sentido, creo que, por ejemplo, yo no hablaría del antagonismo acción o planificación. Yo diría las dos cosas. Hay que planificar y proyectar, o sea que en definitiva hacer proyectos es planificar también, ¿no? Pero posiblemente haya que encontrar estos instrumentos que tienen que ser tan dinámicos como es la ciudad. O sea, el plan tiene que ser un plan de día a día, y ahí es donde aparece esta idea de nuevos instrumentos de gestión, llamémosle agencia, llamémosle lo que sea, que permita hacer lo que tantas veces hemos charlado, de transformar el Estado, que no sea solo regulador, sino promotor. O sea, esto que parece una palabra, lo hemos escuchado tan de estudiantes, y siempre, incluso lo planteamos como docentes también, lo tenemos que generar, o sea, y tiene que ser todo, también tiene que ser regulador, o por lo menos garantizar que las cosas se hagan como deben ser, garantizar de alguna manera que la planificación pensada pueda ir en el rumbo correcto, aunque haciendo los ajustes que el día a día se va generando, porque coincido con Horacio, no sabemos qué va a pasar mañana. Y obviamente que esto es lo que planteaba Laura también, tiene que ser absolutamente interdisciplinario. Son equipos que tiene que haber economistas, tiene que haber abogados, tiene que haber ecologistas, ecología urbana, hay un montón de cuestiones que hoy los nuevos sistemas plantean necesariamente en esa integralidad. Y yo lo hablo también no desde la academia, porque soy docente, pero también tuve la oportunidad de trabajar, por suerte, desde lo profesional, en algún plano urbano, no en Buenos Aires, en Entre Ríos, y de alguna manera uno de los planteos fue eso, patear el tablero en los nuevos instrumentos de gestión y pensar en nuevas áreas que puedan, por lo menos, gestionar la ciudad del día a día. Y también tuve oportunidad de estudiar afuera, específicamente el caso canadiense, justamente en ciudades intermedias, con lo cual teníamos muchas similitudes con nuestros pueblos de la llanura, ¿no? Chascomús, Bransen y un montón de... que básicamente una de las conclusiones es que en realidad la planificación la llevaban a cabo, o sea, lo que planificaban lo hacían, lo generaban. Por supuesto que son contextos absolutamente distintos, porque nosotros con el 50% de la población bajo la línea de pobreza, con el 60% de los niños, digamos, en situación de pobreza, parecería como que hay otras prioridades, pero creo que hay que hacer todo a la vez, y en ese sentido creo que es posible que nosotros como arquitectos tengamos que alzar más la voz, o hacernos escuchar mejor, para que los políticos se articulen. Creo que este es un buen escenario, ¿no? Porque se ha puesto un poco en discusión en toda la sociedad respecto de las ciudades, respecto de los espacios educativos desde el punto de vista arquitectónico, del valor del espacio público. Hay un montón de cuestiones que creo que lo tenemos que capitalizar, ¿no? Y poder hacernos escuchar y entender. Y en ese sentido creo que está muy bueno esto como puntapié inicial para poder generar alguna otra. Se han hecho, desde el colegio también se han invitado muchas veces actores políticos para que participen y todo, pero bueno, hay que seguir adelante y meterle. Yo creo que la idea de poner en valor el proyecto, pero no solo el proyecto desde el punto de vista físico, el proyecto en todas sus variables integrales, también como parte del proceso de gestión, o sea que dentro del proyecto también esté lo económico, esté lo jurisdiccional, esté lo legal, esté absolutamente todas las variables. Y creo que en la medida también en que el Estado pueda estar por adelante, esto que decía Laura de poder hacer negocios, en definitiva sí, es tratar de que todos ganen, ¿no? De que el Estado gane, pero hacerle ganar también al privado, pero haciéndolo tendenciosamente para que generar una mejor calidad de vida para todos.
Así que, bueno, nada, vuelvo a celebrar y vuelvo a ponerme realmente contento de que estas discusiones se planteen. Gracias. A mí lo que me parece, y tomo un poco algo que sugirió Luciano, me parece que sin darnos cuenta armamos como un interesante equipo de trabajo. Me parece que fueron miradas muy, muy interesantes y muy compatibles. También estaba, el otro día estuvimos reunidos con la intendente de Cañuelas, que también estaba con ganas de hacer unos proyectos. Sería interesante también incorporar a otra ciudad como Cañuelas a este debate. Y me parece que tendríamos que armar me parece en función de estas charlas, un documento ahora con esto, que seguramente con Claudia lo podemos ir armando. Después seguramente se lo vamos a dar a Luciano, a Laura y a Rodolfo para que los terminemos de corregir. Y me parece que podamos seguir avanzando en otros temas, me parece, como proponía Luciano. O sea, bueno, que criticamos, bueno, pero ahora, ¿qué proponemos? ¿Cómo sería esta entidad operacional, este laboratorio de producción del espacio, o en el otro caso, ver dónde, bueno, si los Procrear no van en los lotecitos tirados dentro del territorio, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Consorcio cada 4, cada 10? Me parece que podríamos ir generando un grupo de trabajo. En esta charla se ha incorporado Leandro, se ha incorporado Juanca, hay gente que también, me parece que es una manera de a poquito de ir trabajando. Yo creo que están dadas las condiciones y me parece que es lo que propongo, ¿no? De tirarnos entre todos un tema, hay muchos temas, y poder seguir investigando y dando un paso adelante en alguna propuesta. No sé qué les parece. Excelente. Sí. Bien, comparto. Sí, cómo no. Creo que, como dijeron, hay mucha tela para cortar, como decíamos al principio, y no puede quedar aquí el debate, porque además de estos temas que se plantearon, hay bastantes temas sobre los que los arquitectos y las arquitectas podemos aportar, y, como decían, lograr ese rol de compromiso activo, porque el compromiso está, pero hay que hacer escuchar esa voz. De manera que, en principio, tenemos prevista la publicación de este ciclo y de este panel de cierre, con todo esto rico que se vino debatiendo. Tengo algunos documentos que ya me acercaron, ustedes los panelistas, y cuando reciba el resto vamos a hacer esa publicación, y luego este espacio que propone Horacio, que me parece un espacio abierto, participativo, en el que se inicia en esta instancia, pero que sabemos que hay muchos arquitectos y arquitectas que tienen necesidad de hacer su aporte, y todos necesitamos nutrirnos de ellos. Así que de mi parte, nada más que agradecimiento y satisfacción por este ciclo que hicimos. Agradecimiento a Horacio, a los 3 panelistas de lujo que nos acompañaron en todo septiembre. Estamos muy agradecidos, y con este cierre que estuvo a la altura de lo que esperábamos. Así que, y al colegio, por supuesto, que nos da este espacio para que podamos hacerlo. De manera que, de mi parte, le dejo la palabra a Horacio, y alguna otra inquietud que quieran plantear quienes están presentes, y reitero las gracias. Y hasta la próxima, porque seguramente seguiremos debatiendo. Así que adelante el que quiera continuar. No sé, Horacio, vos si querés. No, por mi parte yo también, yo les doy las gracias, y la verdad que hay muchísimo material. Yo tengo un montón de notas de las conferencias que dio cada uno. Bueno, podemos armar un documento, y me parece que podemos armar un grupo de trabajo. Me parece muy lindo para ir tocando temas. Me parece que quizás habría que hacer, no sé, después eso lo ves vos, Claudia, si ellos quieren, un grupo de, no sé, y poder empezar
intercambiar ideas. Yo por mi parte nada más, también, hoy para todos fue un día largo también, y bueno, yo les doy las gracias, y si no hay más, nos despedimos y armamos algo. Bueno, muchas gracias gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Bueno, nos vemos. Gracias Chao. a todos. Chao, chao.